Si les suena familiar la musiquita que acabamos de colocar, es porque, bueno, miren, recordarán ustedes de que aquí en Laja alguna vez hubo una estación de trenes y además en San Rosendo está esas ruinas de lo que fue alguna vez esa estación de trenes, donde es un lugar turístico finalmente, lo que nosotros podemos ver cada vez que vamos a San Rosendo. Y esta musiquita de fondo que ustedes escucharon hace un momento atrás fue ni más ni menos que un recordado monito animado que veíamos muchos cuando niños, que se llamaba Thomas el Tren y sus amigos. ¿Por qué les hablo todo esto? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, porque un 27 de septiembre de 1825 es una fecha emblemática en la historia del transporte ferroviario, porque marca el día de la puesta en marcha del primer ferrocarril público de vapor con servicio de pasajeros. Mire qué interesante, el primer transporte ferroviario que transportaba pasajeros a gran escala, lo que se considera el inicio real de la era del tren como medio de transporte masivo. Así que ahora vamos a ver algunos hitos, ¿no es cierto?, para hablar de este tema sobre tan importante de lo que ocurrió un 27 de septiembre de 1825. No les puedo hablar de eso a ustedes el 27 de septiembre de este año porque justo fue sábado, ese día no estamos transmitiendo, alguien quería decirlo, pero les digo hoy día que han pasado ya 2 días, hoy día 29 de septiembre. Así que prepárense y hoy día comentaremos el resto del programa todo este hecho especial de la historia del área ferroviaria. Bueno, vamos a hablarles de este hito mundial del transporte, el primer ferrocarril con pasajeros impulsado por vapor. El contexto es el siguiente: antes de 1825 el transporte de personas por ferrocarril era muy limitado, frecuentemente con tracción animal o ferrocarriles privados para minas, no como transporte público regular. No era como para que usted fuera y tomara un bus, como lo hacemos hoy día, o tomamos colectivo, o los trenes o metros que hoy día en Santiago y ciudades más grandes, ¿no? El planeamiento de lo importante que fue, fíjese, ese momento dio inicio a una transformación radical en la movilidad, en la economía, la industria y la sociedad. Veamos algunos antecedentes previos a 1825. Las vías de rieles usadas en minas fueron las que probaron los ferrocarriles pequeños con carros tirados por caballos. Después hubieron más experimentos de locomotoras por vapor, por ejemplo de Richard Trevithick, entre otros prototipos que hubieron respecto a los ferrocarriles. Y en el contexto británico, la necesidad de transportar carbón desde las minas hasta los puertos, así como conectar centros industriales. Finalmente, la empresa Stockton y Darlington propusieron un diseño y gracias a ciertos patrocinadores lograron entonces la propuesta de construcción de un ferrocarril de transporte público. Un 27 de septiembre de 1825 comenzó o mejor dicho, fue finalmente puesta en público o fue puesta en marcha la locomotora Locomotion Number 1 o Locomotion número 1 en vía pública. Su viaje inaugural, y el tren arrancó con una carga mixta de carbón y pasajeros. Se estima que entre 450 y 600 personas estuvieron presentes en ese trayecto inaugural. Vamos a los detalles técnicos. La longitud del trayecto, que fue como de unos 40 kilómetros, fue la velocidad alcanzada, la configuración de los vagones y se integró al servicio de pasajeros y mercancías. La recepción del público fue inmediatamente positiva, así como los ciudadanos empezaron a adquirir estos servicios, querían ir en ferrocarril. La prensa empezó a hablar más de esto y los inversionistas comenzaron a colocar su dinero en ese campo de trabajo que era el del ferrocarril, tanto en la construcción de vías, rieles, como la construcción de los mismos vagones de tren y también los trabajadores que tenían que hacer funcionar esos trenes. Como consecuencia, hubo la confirmación del potencial del ferrocarril de vapor como transporte público, que dejó de ser solamente para trabajos de minería o mercancía. Hubo una rápida expansión de redes ferroviarias, no solo en Gran Bretaña, que recordemos que ese país es una isla, sino que luego en la Europa continental, América y prácticamente todo el mundo. Cambió el ritmo de la vida, colocó la posibilidad de viajar más lejos, más rápido, integró ciudades e impulsó la industrialización de ellas. Hubo mejoras técnicas motivadas por este éxito, como nuevos diseños de locomotoras, mejoras de rieles, mejoras en seguridad, señalización, etc. Gracias a esto,
los 27 de septiembre, como fue en este caso, celebró el cincuentenario de esta efeméride, de la primera locomotora de transporte público. La importancia simbólica del 27 de septiembre para los amantes del ferrocarril, historiadores y comunidades ferroviarias es innegable. A modo de reflexión, lo que este hito nos enseña sobre la innovación, visión tecnológica y voluntad humana de transformar el mundo, reveló que en plena revolución industrial se logró algo histórico. Comparar este momento con los avances de hoy, que hoy día se ve un avance cada día, en aquel tiempo había que esperar mínimo una década para un cambio tan grande. Así que, querido público, valoremos la historia del tren. Si podemos, visitamos museos o vayamos al de San Rosendo y entretengámonos un poco, saquémonos fotos y vivamos la historia del ferrocarril. Porque un 27 de septiembre, pero de 1825, comenzó la puesta en escena, la puesta en marcha del primer ferrocarril que transportó pasajeros. Así que piense usted, cuando usted ya paga un Uber, ¿no es cierto?, o va en un colectivo, o tiene un auto, o incluso cuando logramos viajar en el mismo tren rápido que hay aquí, el tren Corto Laja, es la posibilidad de ver un trozo de la historia, que algo logró, que la vida fuera un poquitito más rápida. Como venía diciéndoles, un 27 de septiembre comenzó el uso de los trenes o el uso ferroviario para el transporte civil, el transporte de pasajeros. Ahora, el tren también tuvo un motor revulsivo en lo que se le conoció a la revolución industrial, no solo como medio de transporte, sino como un catalizador de toda una transformación económica y social. ¿Los comentamos? El desarrollo de esto es el siguiente. En el área industrial, sirvió el tren para transportar materias primas. Antes del ferrocarril, las materias primas como el carbón, hierro, algodón o madera se movían en carretas tiradas por caballos, por otros animales o incluso seres humanos. Y esto era muy poco práctico en canales fluviales, es decir, donde había agua. Esto era más lento, costoso y dependía mucho del buen estado del clima. El tren permitió llevar grandes cantidades de volúmenes de carbón, hierro, estaño, cobre, manganeso, lo que hubiera, desde las minas hasta las fábricas y los puertos de manera rápida y constante. Gracias a esta eficiencia, industrias como la siderurgia y la textil pudieron aumentar su producción. También hubo una distribución de productos terminados. Las fábricas ya no producían solo para su región inmediata. Gracias al tren podían abastecer mercados lejanos. Y se abrió el camino al mercado nacional e internacional, lo que incentivó el crecimiento de empresas a mayor escala. Esto también significó, como hemos dicho, el impulso a la siderurgia y a la minería. El ferrocarril necesitaba grandes cantidades de hierro y acero para rieles, locomotoras y vagones. Esto creó una gran demanda que estimuló la industria metalúrgica. Lo mismo ocurrió con el carbón. Alimentar las locomotoras a vapor requería toneladas y toneladas de combustible, reforzando el papel central de la minería en la economía. El tren también ayudó a que las fábricas no dependieran solo de recursos cercanos, podían instalarse en ciudades donde había mano de obra, sabiendo que el tren traería lo necesario. Además, dio origen a industrias nuevas relacionadas con la fabricación de maquinaria ferroviaria, repuestos, talleres de reparación, estaciones, etc. El ferrocarril facilitó el transporte masivo de bienes, lo que redujo costos y abrió los mercados. Estos grandes proyectos ferroviarios exigieron inversiones y préstamos bancarios, lo que potenció también el sector financiero y aceleró la modernización económica. Cada kilómetro de vía férrea significa un empleo en construcción, talleres, minería y metalurgia. El tren integró regiones, unió puertos con centros fabriles y permitió la circulación más fluida de bienes, personas e ideas. De hecho, hay dos hechos funestos en la historia europea que fueron transportados en trenes. Cuando el Imperio Alemán quiso sacarse de encima al Imperio Ruso de la Primera Guerra Mundial, desde Alemania enviaron a Vladimir Lenin en un tren. Y Alemania también, Segunda Guerra Mundial, Hitler se valió de trenes para transportar a los prisioneros, entre ellos millones de judíos, a los campos de concentración.
Los trenes significan un símbolo visible de lo que fue la revolución industrial. No era solo un invento, sino una infraestructura que transformó la forma de producir y consumir. El modelo industrial moderno, la producción masiva, comercio globalizado, concentración de fábricas, no se habría podido lograr si no hubiera sido inventado el ferrocarril. El ferrocarril es tan necesario que habría habido que inventarlo si no hubiera existido. Fue el primer paso de un transporte rápido que luego inspiró el automóvil, el avión y los sistemas logísticos actuales. Como podemos ver, queridos amigos, los trenes son algo que si no hubieran ocurrido, si no estuvieran, no los podríamos entender. Le puedo dar una recomendación: si usted tiene hijos pequeños, ¿por qué no les hace un tren de madera o les compra algún juguetito como este? Ya después me van a echar la culpa los papás diciendo, ay, por culpa de Rubén voy a tener que comprarle un tren a mi hijo. Bueno, pero ¿sabe qué? Hágalo, es una inversión a largo plazo, porque ¿qué va a preferir usted? ¿Que su hijo juegue con un trencito de madera o juegue con un teléfono? ¿Qué le va a estimular las capacidades mentales? ¿Qué le va a estimular la imaginación? ¿Qué le va a evitar que él caiga por periodos de aburrimiento? De hecho, antes, cuando éramos niños, yo tuve la oportunidad, y por algo a veces me emociono cuando recuerdo mi niñez, porque con mi papá tuvimos la oportunidad más de una vez de jugar a eso. Y tengo el recuerdo de no haber hecho un tren, sino que hice un avión de madera. Ah, ¿quieren que les hable de los aviones? Ya, eso lo hablaremos en otro programa. En este programa hablamos de los trenes. Pero también yo tenía un tren de juguete, pero era plástico, no era de madera. Y el sueño de todo niño, ¿cuál ha sido? Tener esos trencitos de madera en un riel que recorra la casa y verlo pasar, como en esas películas americanas antiguas. Estamos de vuelta entonces y hablaremos ahora en estos minutos que nos quedan, en alguien quería decirlo, sobre la importancia del área social del ferrocarril, tanto en Chile como en el mundo. Pensemos en, digamos, la importancia que tuvo el ferrocarril a nivel mundial. Logró una suerte de democratización de los viajes. Antes del tren, viajar largas distancias era caro y lento, por lo tanto estaba reservado para las élites. De hecho, muchos viajes que se hablan en temporadas antiguas, por ejemplo, cuando uno lee la época de los primeros cristianos, el siglo I después de Cristo, todos los recorridos que hacían los primeros apóstoles eran todos a pie, kilómetros y kilómetros. Por algo la calzada romana fue un avance bastante importante en el área vial. Pero con el ferrocarril todo eso se democratizó porque mucha gente, incluso la más pobre, podía alcanzar a hacerlo. Con el ferrocarril cientos de personas podían moverse juntas, a bajo costo y en menos tiempo, por lo que había una ventilación social. Se mezclaban gente de alta clase con baja clase y clase media en los vagones, lo que fomentó el contacto cultural y social. Una de las fotos más lindas que yo he visto dentro de un tren fue que en un vagón había mucha gente con diarios, gente conversando, gente tomándose un cafecito, ¿ah? Café, el rico café. ¿Se imagina usted? Algo así se logra en los ferrocarriles, o se logró. También hubo una integración de pueblos y ciudades. Los trenes conectaron regiones aisladas con grandes centros urbanos, en la época en que la gente pobre vivía en el campo y la gente rica vivía en la ciudad. Ahora es al revés. Permitió que campesinos llevaran sus productos a mercados lejanos y que personas rurales accedieran a educación, trabajo y salud en las ciudades. Y dio forma a la idea de un mercado nacional integrado. La vida cotidiana del tren también se hizo posible que la gente trabajara en la ciudad y viviera en otra, iniciando el fenómeno del commuting o viajes diarios, que es cuando esta gente que trabaja en otras ciudades y que gracias a que el tren es tan rápido le permite no gastar mucho tiempo en ir a trabajar. Introdujo una nueva cultura del tiempo, horarios fijos, estaciones con relojes, puntualidad que marcaron la vida moderna. Y tuvo también impacto cultural y hasta emocional porque los trenes inspiraron canciones, literatura, cine y arte y se convirtió en un símbolo de progreso, nostalgia y encuentros humanos. La canción de los prisioneros, Tren al Sur, ¿le suena? Viajar en tren significaba aventura, pero también unión familiar. Miles de migrantes se despidieron o se reencontraron en las estaciones. Ahora en Chile,
La importancia social del ferrocarril también tuvo la misma integración territorial. Chile es un país largo y angosto, por lo que el tren fue vital para unir zonas muy distantes. Aquí tenemos por ejemplo el ferrocarril de Copiapó de 1851, que fue el primero en Sudamérica, pensado para sacar mineral, pero que luego se extendió al uso de pasajeros, que es lo que estamos comentando el día de hoy. Luego vino la Red Sur, que permitió viajar desde Santiago hasta el sur profundo. En la vida cotidiana y viajes familiares, para muchas generaciones de chilenos el tren fue el medio principal para ir a estudiar, trabajar o visitar parientes. En los años 50 y 70 era común que familias enteras se subieran con canastas de comida para largas travesías hasta el sur o el norte. El tren dio acceso a educación y empleo a quienes vivían lejos de los centros de poder y permitió que pequeños productores llevaran frutas, vino o ganado a ferias y mercados nacionales. El tren marcó la memoria colectiva. Estaciones como Estación Central, por algo se lleva el nombre de esa comuna en Santiago, o Temuco, son íconos urbanos, y también aquí en nuestro querido San Rosendo. En la literatura chilena aparece como ejemplo de modernidad y nostalgia. Por ejemplo, Pablo Neruda recuerda su infancia en Temuco y los trenes. Sin embargo, también hubo un declive. A partir de los años 80, con el auge de las carreteras y los buses, muchos trenes de pasajeros en Chile se cerraron. Sin embargo, hoy ha habido un renacer gracias a AF Sur, Trenes Santiago y Chillán y proyectos hacia Valparaíso y el sur profundo. El tren no solamente transporta personas y bienes, transporta sueños, esperanzas y vínculos humanos. Es una especie de sueño social en sí mismo, vagones donde se conversa, se comparte comida, se conoce gente. Y a nivel civil, trajo orden urbano, estaciones que se convirtieron en verdaderos centros cívicos, alrededor de los cuales crecieron barrios enteros. El tren educó a la sociedad en disciplina horaria, convivencia y movilidad masiva. Así que, este nostálgico recuerdo de los trenes, ¿a qué nos lleva? Bueno, amigos queridos, voy a volver a dejarles que escuchen de nuevo el ruido de los trenes una última vez este programa antes de despedirme, pero les quiero contar una pequeña anécdota. Mi abuelo materno me alcanzó a contar que una vez para ir a trabajar a Santiago tuvo que ir en un tren, y al llegar allá dijo: va a haber una persona con boina y periódico esperándote, y el periódico lo va a tener abajo el brazo. La persona realmente tuvo que llegar a una hora determinada en la que más o menos llegaban los trenes desde el sur. Y mi abuelo alcanzó a reconocer a esa persona. Claro que tener el periódico bajo el brazo y ocupar boina era algo muy común en los años 50-60, pero afortunadamente mi tata lo hizo bien y pudo empezar a trabajar. Una de las tantas anécdotas que mi querido tata Rubén me contó en vida. Pero ahora, como he dicho, este nostálgico programa, quiero que por favor, amigos queridos, vuelvan a escuchar el ruido de los trenes, que es tan nostálgico, tan propio de los trenes a vapor. Escúchenlo. Ha sido un gusto compartir con ustedes, queridos amigos. Muchas gracias. Nos veremos mañana en otra edición especial de Alguien Quería Decirlo. Y los dejo otra vez con el ruido de los trenes.